Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Quien te habla, el ministro Denis Acosta, de la Escuela Bíblica SEP. Estamos con el repaso de la tercera clase de hermenéutica, donde vamos a ver dos puntos básicos. Vamos a ver que la Biblia es teándrico. ¿Qué significa eso? Que hay autor divino y autor humano. Y vamos a ver las cuatro distancias que tenemos que tener en cuenta en el momento de interpretar. Cuando hablamos de que la Biblia es un libro teándrico, estamos hablando de una palabra compuesta griega, teo, Dios, andro, hombre, ¿verdad? Y esto significa que tiene un autor divino, como lo podemos ver en 2 de Timoteo 3:16, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y en 2 de Pedro 1:21, cuando está hablando de que tenemos la profecía más segura y que el autor es divino. Y también tenemos autores humanos, con su estilo literario, con su vocabulario, con su cultura, con su contexto, con su temperamento, su forma de expresarse. Entonces, al momento de la interpretación tenemos que tener en cuenta quién es el que está hablando. En la Biblia va a hablar Dios, va a hablar Dios a través de los hombres, va a hablar el hombre y va a hablar Satanás. Entonces nosotros tenemos que identificar quién es quien está hablando y tener en cuenta esto, que hay una inspiración, un soplo divino en los autores de la Biblia, pero Dios jamás anuló su temperamento, su historia como persona, su personalidad, su carácter. Entonces, ¿qué implica esto hablando hermenéuticamente? Que para interpretar bien debemos atender tanto la intención humana como la intención divina revelada en el contexto más amplio de las Escrituras. Después vamos a ver las cuatro distancias. Tenemos la distancia histórica. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando que la Biblia se escribió en unos 1500 años de historia. El libro más antiguo registrado, que tenemos una fecha comprobable, son los Pentateucos, los primeros 5 libros de la Biblia, quien su autor es Moisés, que fueron escritos alrededor del 1445-1450 a.C. Entonces, cuando vemos la distancia histórica, estamos viendo la sociología, o sea, las sociedades en aquel tiempo, la forma de gobierno, las culturas del momento en que se está escribiendo cada libro de la Biblia. Cuando uno interpreta el Antiguo Testamento, tiene que tener en cuenta tres cosas: la distancia, el tiempo. Estamos hablando de una forma de pensar sociológicamente, culturalmente, que abarca casi 6.000 años de historia. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la revelación en nuestros días, o sea, cómo yo entiendo es el pasaje que estoy interpretando, siendo que tiene un contexto histórico totalmente distinto al mío. Y por último, la aplicación de ese texto. Tenemos también la distancia lingüística. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, arameo y griego. Algunas de esas lenguas ya son muertas. Quiere decir que ya no se están utilizando en la actualidad. Y son lenguajes con un contexto histórico, político, cultural, filosófico totalmente distinto al nuestro. Entonces, al momento de la interpretación, así como las distintas traducciones que tenemos de la Biblia, se calcula que unas 3.500 traducciones de la Biblia tenemos, ¿verdad? Entre Biblias completas, Nuevos Testamentos y fragmentos. La tercera distancia que tenemos que tener en cuenta es la distancia lingüística, perdón, la distancia cultural. Cuando hablamos de distancia cultural estamos hablando de costumbres, símbolos prácticos y valores diferentes a los que el lector en la actualidad puede tener. Porque la Biblia tiene un contexto cultural específico que no es el nuestro. Si no entendemos la cultura a la hora de interpretar la palabra, no vamos a captar la intención original.
Entonces, para evitar errores, siempre tenemos que tener en cuenta la distancia cultural. ¿Qué quiso decir el autor con esto? ¿Qué significaba esto en sus tiempos? ¿Por qué hay palabras que tienen una connotación pagana dentro de la historia y la religión hebrea? Todos esos detalles son necesarios al momento de interpretar. Y por último, la distancia literaria. La Biblia contiene muchos géneros literarios, muchas figuras literarias. Solamente en la poesía hebrea hay 7 tipos de poesías. Entonces vamos a encontrar dentro de lo que es el compendio de la Biblia, poesía, ley, narrativa, profecía, cartas y revelaciones o profecías, como es el libro de Apocalipsis. Cada una tiene una regla propia de interpretación. No podemos tomar figuras literarias de forma literal. No podemos quitar el peso simbólico y espiritual que muchas figuras tienen dentro de la Biblia. Por ejemplo, los salmos están cargados de antropomorfismo. ¿Qué es antropomorfismo? Es darle forma humana o características humanas, físicas a Dios. Mano, ojo, pie, boca. Entonces tenemos que tener en cuenta que muchas veces no podemos tomar una interpretación literal. Estas son las 4 distancias que vimos en la clase pasada. Que el Señor te bendiga, que tengas un día bendecido y comparte este video si te es de bendición. Sigue orando por la Escuela Bíblica CEP, servicio, estudio y dedicación. Eres verdad eterna, roca de mi ser. En tu amor encuentro paz y libertad. Oh, en tu palabra confío. Oh, tu voz me da valor. Guía mi sendero y en ti me sostendré. Eres verdad eterna, roca de mi ser.